AM530. Tomá aire. Bueno, hoy me estuve acordando, empecé a mirar el acto de Plaza San Martín y en realidad me acuerdo todos los 2 de abril, pero hoy me estuve acordando más porque, bueno, porque ahora estamos en un momento bastante particular de este país donde, bueno, hubo una mayoría que nos sorprendió con esta porquería que eligió. Eh, y hasta ahora yo, por lo menos yo lo venía sintiendo como qué corno nos pasó, qué pasó en este país, que tanta gente se equivocó, bla, 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 bla. Y hoy, 2 de abril, que empezaron a circular fotos sobre este día de 1982 cuando la Junta Militar, la última Junta Militar, decidió ir a la guerra con Gran Bretaña. Yo trabajaba en humor, hacía muy poco tiempo. Era muy joven, trabajaba como correctora en la editorial La Urraca, que quedaba en Piedras y Moreno, por ahí, cerca de Plaza de Mayo. Y 3 días antes del 2 de abril fue la primera manifestación grande, más de 50.000 personas en Plaza de Mayo, liderada por Saúl Ubaldini, Paz, Pan y Trabajo. Había sido, mejor dicho, 3 días antes del 2 de abril, el primer movimiento popular de hartazgo y de salida de la dictadura, porque el clima social ya no aguantaba más, ya existía la multipartidaria, es decir, ya lo que decía la Junta no era palabra santa. Entonces, ¡pum! Malvinas. Ese día del paro de la CGT, a mí me ha pasado que primero trabajé en humor, después trabajé en Página 12, que quedaba en Belgrano y Chacabuco. Y bueno, siempre, durante muchos años, esos fueron medios donde iba la gente gaseada. Después de las manifestaciones, cuando había represión, se iban a refugiar ahí a la redacción. Ese 2 de abril, la pequeña redacción de humor, no ese 2 de abril, el 30 de marzo o el 31 de marzo, se llenó de gente porque la cacería en esa marcha fue brutal, fue brutal. Mucha gente, mi compañero de entonces, que también había ido a la marcha, se tuvo que quedar hasta muy entrada la noche en la terraza de un edificio. Los encargados de los edificios de los alrededores de Plaza de Mayo ese día habían abierto las puertas para que la gente subiera a las terrazas y se quedara refugiada ahí, porque no se sabía qué podía pasar si en plena dictadura las fuerzas de seguridad detenían gente. Y 3 días después, el 2 de abril, cuando nos enteramos que obviamente era un gesto desesperado para retener el poder, no se podía entender de otra manera eso. Fue lo primero que dijimos. Yo vivía con una amiga y cuando nos enteramos de lo que pasaba en ese momento, no teníamos formación política, no teníamos información de off the record de ninguna parte, era simple sentido común. Y cuando se anunció el tema de la guerra con Malvinas, de Malvinas, no teníamos ninguna duda de que era un manotazo de ahogado, que la vida de los argentinos les importaba 3 carajos, se habían matado a decenas de miles de argentinos, y que era un mecanismo desesperado para conservar el poder, que le salió mal. Le salió mal porque además también mostraron esa cara ingenua de creer que Estados Unidos los iba a apoyar y que se iba a poner en contra de Gran Bretaña. Desde luego que jamás iba a suceder eso. Estos son fieros con nosotros, que estamos desarmados, pero al lado de las potencias siempre fueron unos pelotudos, siempre, siempre. Lástima que la tragedia no llegó a las casas de ellos, llegó a las casas de miles y miles de argentinos, sobre todo de pibitos correntinos, ¿no? Que fue a los que quizás sean los que más recordamos porque se pasaron del calor intenso a las temperaturas bajo cero con un ejército vergonzoso que no les dio ni el abrigo, ni la comida, ni nada de lo necesario. Los llevaron al matadero. Y hoy, escuchando a Milei decir ese discurso estúpido, como todos los que dice, eh, desarticulado, esa intención estúpida, pueril,
de tener un país fabuloso para que los kelpers elijan. Bueno, la famosa autodeterminación a favor de la cual está avanzando y tanta gente tan saludada, tan admirada, tan respetada, tan prestigiosa. No sé, en este país, la verdad que cosecha prestigio cualquiera. Estoy un poco enojada hoy, no, no es mala onda, estoy un poco enojada, porque me vino todo eso, todo ese recuerdo de ese 2 de abril, con la Plaza de Mayo a tope, celebrándolo a Galtieri. Y nosotros no podíamos creerlo, no podíamos creerlo. 3 días antes nos habían estado reprimiendo y esa plaza estaba llena de gente que creyó, era otra época, evidentemente, y también estuve, digamos, pensando que evidentemente aquellos militares, la última junta de la dictadura militar, supo leer algo que ya no es tal, que era el consenso unánime que tenía en el pueblo argentino en la causa de Malvinas. Hasta ese momento era unánime. Eh, por eso la plaza se llenó. Por supuesto que los que teníamos un poco de conciencia de qué era la dictadura y de qué estaba pasando, detestamos esa plaza. Fue uno de los días más horribles de la dictadura porque uno se daba cuenta de que el pueblo era maleable, manipulable, engañable, que se le podían vender buzones, como siguen haciendo. Por eso hoy posteé esa foto de la plaza llena del 2 de abril, vivándolo a Galtieri, eh, al borracho, otro borracho de Galtieri. Qué mal hace el alcohol a los países de América Latina, ¿eh? Porque también hay que acordarse de Forador y Duncan, ¿no? Que también fue un maltrato en relación con Malvinas, que hizo el gobierno de Macri con un tipo que estaba totalmente borracho. Se nos van juntando los alcohólicos en esta causa. Efectivamente, fue un discurso cipayo. Cristina salió ahí al toque con la definición de cipayo. El cipayo es alguien partidario del poder extranjero en desmedro de los intereses del país en el que nació. Así de corto. Queda claro que Milei no debería ser el presidente de un país que odia. Es decir, no importa tanto jurar por la patria, pero si es tan evidente que detesta a la Argentina, detesta a los argentinos, él dice cuando seamos un país eh, de puta madre o algo por el estilo, está pensando que vamos a ser rubios, no que vamos a vivir bien. Él está pensando en esos disparates que piensa. De modo que bueno, un día muy agrio para mí, un día muy agrio, porque cuesta mucho bancar cuando hay gente querida, cuando uno sabe que hay gente que ha dado todo, ha dado su vida, que hay miles de familias. Lo que se ha hecho en este país con los excombatientes de Malvinas no tiene nombre. Después no nos preguntemos de dónde salió un cruel, de dónde salió un proyecto de crueldad. Porque este país ha sido absolutamente cruel con aquellos pibes que fueron usados por la última dictadura militar, cívico-militar, eclesiástica, bueno, para entretener. Los milicos usaron eso para entretener. No estaban preparados para una guerra, lo sabían perfectamente. Bueno, y, y tuvimos que vivir esa desgracia. Y encima hoy tenemos que soportar a un presidente que tiene tanto apego por este país como lo debe tener, como lo debió tener Margaret Thatcher, ¿no? Su admirada Margaret Thatcher. Todavía no sé si Milei fue a Estados Unidos o no. Hasta último momento estaba en duda eso, la verdad que no lo sé. Se especulaba con que sí, con que se iba a ir mañana, tal vez vaya, pero había un par de reparos. Uno tenía que ver con Trump, porque bueno, hoy fue el día de la liberación, no sé si se sienten más libres ahora que Estados Unidos nos cobró el 10% de aranceles, pero Trump nos proclamó el día de la liberación. Qué pelotudez, ¿no? Qué pelotudez, qué problema tenemos, ¿no? Cuando el poder es ocupado por gente de este estilo. Bueno, y hoy que fue el día de la liberación y que Milei, no sé si va, si no va, yo no tengo contacto con el oficialismo, porque veo muchos periodistas que dicen, no, me dicen de Rosada, me dicen de Rosada.
No sé, a mí no me dijo nadie de Rosada, pero según lo que pude entender, bueno, él va para ver a Trump, obviamente, en su casa. Hoy escuché que Trump también cobra para recibir gente en su casa, y cobra mucho. Hoy escuché, esperen que voy a bajar el audio que me olvidé. Hoy, no, ustedes no tienen por qué esperar nada. Yo les digo, esperen como si pudieran ir a hacerse un tecito mientras tanto. Eh, bueno, uno de los temas era que con el anuncio del Día de la Liberación no estaba del todo seguro o garantizado que fuera a verlo efectivamente a Trump, y parece que la visita vale como un palo verde. Eh, no sé si es cierto o no es cierto. Lo que sí sé es que Bloomberg hoy publicó una extensa nota de investigación también para recibir a Milei. Y en esa extensa nota de investigación también repite lo que ya salió. En Bloomberg ya salió, pero también salió en otros medios norteamericanos, el hecho de que, bueno, de que Milei desde hace mucho tiempo que cobra para hablar con él. Eh, Son estas cosas, esto ya se publicó, ya lo sabemos, que la hermana cobra $50.000 para conseguir una entrevista con él siempre cobró, le gusta la guita más que el dulce de leche, se nota, o ha pasado, no, porque no fue un pibe pobre, fue un pibe maltratado, pero pobre no, el viejo se forró con subsidios del Estado. Pero bueno, ante la duda de verlo o no verlo, ese era un argumento. El otro, que a mí me parece más interesante, es que hoy se supo que cuando Milei llegue a Estados Unidos, lo espera no solo la demanda colectiva de la que tuvimos noticias, esa que lleva un estudio cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero que tiene como un centenar de víctimas, viene juntando como un centenar de víctimas de la estafa Libra. Hoy se conoció, lo publicó el Conadamón en La Nación, que hay un ex fiscal de Nueva York, Timothy Trinor, que estaría presentando en estos días, después de ser fiscal se especializó en el tema de activos con criptos y esas cosas. Bueno, y se suma otra denuncia, la va a presentar este Trinor, pero es distinta a la anterior, es distinta a la demanda que ya existe, porque en esta denuncia se toma el posteo de Milei como el desencadenante de la estafa. Por supuesto que fue el desencadenante de la estafa. En la otra demanda colectiva hay un no sé qué de salvarlo, es sobre todo contra Hayden Davis, pero no lo toman a Milei como el que hizo clic para que fluya la guita. Es obvio que Hayden Davis y los demás no podían juntar toda esa guita porque para eso se necesita alguien de relevancia internacional, y este con todos los premios que recibió son todos pedorros y no sirven para nada, pero relevancia tienen, y evidentemente alguien se dio cuenta. Así que este ex fiscal lo denuncia, es una denuncia penal y por fraude, con lo cual se le puede complicar un poco más la situación. Ojalá, ojalá que paguen, ojalá que rindan cuentas, porque el tipo se sigue haciendo el estúpido y sigue hablando de corrupción, sigue hablando de moral, sigue hablando de transparencia, y lo único que está haciendo es juntar propinas. Lo único que está haciendo es juntar propinas y arruinarnos la vida. Disculpe que no sea más para arriba este editorial, pero la verdad hoy viene así. Ya veremos.